Ahora damos paso a la presentación. Inteligencia Artificial en Acción, agilizando la atención médica del futuro, a cargo del doctor Alejandro Mauro, médico jefe de transformación digital de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Excepcional estar acá. Para mí es un placer y además estoy feliz de que el año que viene o en un futuro no muy lejano me voy a teletransportar de la Clínica Alemana de Santiago al Wells en el mismo instante. Así que eso da muchísima satisfacción. Bien. Bien. Trabajo en la Clínica Alemana de Santiago. Me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde sigo teniendo un cargo y trabajo también para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mejorando los sistemas de información que se implementan ahí. Como lo dijo el doctor Víctor, estamos en un momento increíble. Se están uniendo tecnologías y eso lo estamos viendo. Estamos pudiendo presenciar y vamos a ser parte de quienes van a vivir este momento histórico. Y a mí siempre me fascinó la simetría. No me gustaron las cosas asimétricas, las cosas ordenadas. Y creo que por eso estudié medicina, que es una disciplina terriblemente asimétrica, y computación, otra también terriblemente asimétrica. Y estas dos cosas son muy asimétricas. Y me gusta a veces aplanar un poco de esa asimetría, ¿sí? De qué es lo que hay entre bambalinas frente a las tecnologías de información en salud. Así que un poco mi charla tiene que ver con esto, ¿sí? Hay un cambio de moda muy grande. Los humanos normalmente agarramos una tecnología y decimos, esta tecnología va a resolvernos todos los problemas que tenemos. Y eso los americanos tienen una palabra espectacular que se llama buzzword, ¿sí? Entonces una palabra que la usamos para todo, resuelve todo. Todos los problemas que tenemos es esta tecnología. Y fíjense cómo todas estas tecnologías iban a revolucionar la medicina. Van a revolucionar la medicina. Muchos lo han realizado, ¿sí? Pero ahora hay un cambio de moda, o hay una nueva palabrita, ¿sí? Que es la palabrita del agente. Agente de inteligencia artificial, agente inteligente, agente conversacional, agente virtual, agente, ¿sí? Y van a ver agente, agente, agente. Entonces yo les propongo que durante este simposio, cada vez que escuchen la palabra agente, levanten las cejas, para hacerse conscientes de cómo esta es la palabra del momento. Esto es lo que está pasando en el momento y esta presentación es sobre agentes. Los grandes modelos del lenguaje o LLM, ¿sí?, hicieron mucho más que simplemente generar texto. Nos permitieron utilizar el lenguaje, que es nuestro gran potencial humano, para manejar sistemas. Y eso es espectacular. Entonces, esto abrió un montón de puertas nuevas. Yo lo que les voy a presentar es la visión de los agentes desde el plan agéntico que tenemos en Clínica Alemana de Santiago. Y voy a hacer algunos spoilers que van a ser novedades. No los he presentado todavía en ningún otro lado, ¿sí? El primer nivel los niveles de agencia se dividen como en 5 categorías. Yo puse las 3 principales. Donde no hay primero niveles de agencia, hay niveles de agencia más o menos y niveles de agencia más óptimos, ¿sí? Entonces, el primer nivel de agencia es cuando hay una agencia nula, ¿sí? Hay inteligencia artificial, pero no hay agencia, no hay actividad, ¿sí? Y es lo primero que conocimos en el 2022 con la salida de ChatGPT, ¿sí?, donde lo que teníamos era que un usuario escribía un user prompt, ¿sí?, así es el nombre que se le puso a escribir un comando para un modelo de lenguaje, y había un output que era un texto, ¿sí? Y eso era el primer un nivel de agencia. ¿Por qué se llama nivel de agencia nulo? Y es porque simplemente había ese output, pero no había una segunda consecuencia de ese output, ¿sí? No había ninguna acción adicional relacionada con el resultado del modelo del lenguaje. Y entonces es muy importante entender cómo funcionan estos modelos de lenguaje, ¿sí? Porque gran parte de lo que estamos viendo está relacionado con poder controlar o manejar el lenguaje de forma computacional.
Y estos modelos de lenguaje o LLM, ¿sí? Se entregan textos, ¿sí? Como la Wikipedia o PubMed, o se le pasan todos los textos que uno puede generar y se crea esto que se llama un modelo que puede identificar cómo las palabras se organizan, ¿sí? Cómo los humanos que hemos escrito todos esos contenidos organizamos las palabras. Después le entregamos textos específicos para que aprenda a hacer una tarea específica, como por ejemplo, cómo organizamos las palabras cuando hacemos un resumen. Entonces tenemos el texto original, tenemos el texto del resumen y un computador puede entender qué significa un resumen. Ah, bueno, un resumen es cuando ponen las palabras más importantes que aparecen en este lado y las ponen acá, en este orden, ¿sí? O cómo se organiza para una poesía o un post en un blog o cualquier cosa. OpenAI, ¿sí? Generó esta gigante revolución con una base de datos abierta, que todos ustedes se la pueden descargar si tienen un disco rígido bien grande, ¿sí? Y si después van a necesitar mucho poder de cómputo. Pero uno puede bajarse la base de datos de Internet. Internet tiene una base de datos pública, ¿sí? Que se llama Common Crawl Dataset, y uno se la puede descargar. El problema es que uno se descarga eso, pero procesarlo hay que poner una central atómica. ¿No vieron que quieren empezar, digamos, con energía nuclear? Porque cuesta mucho computar todo estas relaciones de todas las palabras entre sí. Y los modelos de lenguaje cuestan mucho computarlos. Cuanto más texto, más cuesta computar, ¿sí? Y cada versión del modelo de lenguaje son miles de dólares, ¿sí? O millones de dólares en algún momento, ¿sí? Entonces, y uno no tiene un solo modelo de lenguaje. Estos son los modelos de lenguaje que hoy están disponibles de OpenAI. Quiere decir que, fíjense, no es que tienen un modelo, tienen cientos de modelos. Estos son solo los que dejan disponibles a los usuarios. Quiere decir que tienen un montón de modelos previos en los cuales gastaron 80.000 o 100.000 dólares por la generación de cada uno de estos modelos y solamente fue para una prueba de concepto. Entonces, hagamos una prueba de concepto. Pongamos ahora estos textos que antes no le habíamos puesto al modelo, ¿sí? Y generan una nueva versión. Y entonces, ¿cómo se entrena el modelo de lenguaje? Le pasan los textos que seleccionan o le pasan todos si no seleccionan nada, ¿sí? Ya hicieron todas las pruebas estas. El de le pasamos todos los textos sin seleccionar nada. El modelo de lenguaje no funcionaba muy bien. Bueno, no, seleccionemos un poquito. Entonces empiezan a seleccionar y dicen, bueno, ahora acá el modelo funciona un poquito mejor, ¿sí? Y es parte de la problemática que está relacionada con el lenguaje que los humanos usamos, ¿sí? Entonces, seleccionan un conjunto de textos, utilizan estas redes neuronales que se llaman redes neuronales de atención que permiten procesar texto. Hay que poner mucho dinero porque eso cuesta mucho en poder de cómputo y se crea una nueva versión del modelo del lenguaje. Y esas nuevas versiones le ponen un número. GPT le pone GPT 3.5, 3.5 Turbo, GPT 4, 4O, o Gemini, ¿sí? Google pone Gemini 2.0, 2.5, ¿sí? Grok, que es de x.com, de Twitter, ¿sí? Tiene también otros nombres. Cada uno tiene un nombre diferente. Quiere decir que hay un montón de empresas haciendo lo mismo y generando modelos de lenguaje, ¿sí? Y versiones diferentes de modelos de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que aprende estas redes neuronales cuando se las entrena con estos textos? Si yo si le paso estos 3 textos, ¿sí? A una red neuronal de atención, ¿sí? Fíjense que es el himno, ¿sí? Le paso 3 textos tomados de internet, ¿sí? Son 3 páginas diferentes y lo que aprende, ¿sí? la red neuronal es a predecir qué palabra tiene que poner después de "oh gloria". Pongo signo de exclamación, "oh gloria", y predice que inmarcesible, ¿sí? Con signo de exclamación, tiene 100% de probabilidad. Es un sistema probabilístico, ¿sí? Pero también sabe que si pone "oh gloria" y aparece inmortal, ¿sí? Tiene un 20% de probabilidad y tiene una relación para cualquiera. "Oh gloria surcos", "oh gloria bien", "oh gloria germina", "oh gloria ya", ¿sí? Para cualquier palabra tiene una probabilidad. Alguna va a ser una probabilidad más alta y otra una probabilidad más baja, ¿sí? Y ese es todo el cuento que hay detrás de esto, ¿sí? Es tan simple
que cuesta entender cómo algo tan simple genera algo tan potente. Quiere decir que, y hay otro parámetro importante que se llama temperatura, ¿sí? Uno arma un modelo del lenguaje y puede ponerle como un switch que dice, yo quiero una temperatura 0, quiero que siempre me digas la palabra más probable de todas las que leíste, ¿sí? Entonces, si yo le pongo la temperatura 0 y le pregunto cuál es el mejor equipo de fútbol de Colombia y ejecuto eso 1, 10 o 10 millones de veces, un modelo del lenguaje va a decir solamente un resultado que es Atlético Nacional, ¿sí? Atlético Nacional es, para este modelo del lenguaje, el mejor equipo de fútbol, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si voy a cambiar la temperatura y voy a poner una temperatura de 2, ¿sí? Muevo la temperatura a 2, hago la consulta 1.000.000 de veces, 10.000 veces, acá en este caso le hice 25, y devuelve que Atlético Nacional es el 64% la palabra más probable, después Junior de Barranquilla 16%, después Atlético Nacional punto. Y ahí uno empieza a entender, Atlético Nacional punto es diferente a Atlético Nacional para un modelo del lenguaje. Y un 4% Junior de Barranquilla punto, ¿sí? Quiere decir que cuando hace una predicción de cuál es la palabra más probable, está en relación con ¿qué? Con los textos con los que se entrenó y con la temperatura con la que está calibrado. Quiere decir que si ustedes le hacen la misma pregunta a diferentes modelos de lenguaje que tienen diferentes tipos de textos de entrenamiento, pueden darle distintos resultados. Eso es lo que pasa, ¿sí? O si cambiamos la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo genero, ¿sí?, un modelo de lenguaje con estos textos, va a ser verdolaga, ¿sí?, cuando le preguntes cuál es el mejor equipo. Pero simplemente porque yo le pasé más textos que tenían la palabra Atlético Nacional, mejor equipo y Colombia, ¿sí? Si yo le pasé más textos para entrenar que aparecen estas tres palabras juntas, cuando yo le diga cuál es el mejor equipo, va a decir Atlético Nacional. Si yo le pongo que el mejor equipo es Junior de Barranquilla y solamente filtro y solo pongo más textos de Junior de Barranquilla que de Atlético Nacional, va a decir Junior de Barranquilla, ¿sí? Y no es que es tiburón, ¿sí?, sino que simplemente es lo más probable, es el texto más probable del corpus de entrenamiento. Es así de simple, ¿sí? Entonces, el problema con los primeros modelos de lenguaje es que si le ponemos temperatura a 0 y responde el texto más probable, es muy mecanicista. Te das cuenta que es un computador, ¿sí?, como escrito por una máquina. Y por eso los modelos de lenguaje están en 0,7 de temperatura por defecto. Para ser un poquito más imperfectos, para poder ponerle un poquito de variabilidad y decir a veces una cosa y a veces otra, ¿sí? Entonces, hay un riesgo importante del texto más probable, y es que puedan responder lo más probable que hay en Internet. Y puede ser algo que no estamos de acuerdo. Como soy ingeniero informático y afirmo que la Tierra es plana, ¿sí? Entonces podría responder, si hay muchos textos que dicen que la Tierra es plana, cuando le preguntas a un modelo del lenguaje, ¿cómo es la Tierra? Y la Tierra es plana. Si me diste de comer 1000 textos que decían que la Tierra era plana y 50 que decían que la Tierra era redonda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la gente pregunta cómo me hago un aborto casero sin supervisión médica? ¿Sí? O qué dosis de insulina me puedo inyectar para perder peso rápidamente. O cómo preparo un cóctel de pastillas para inducir un suicidio. O cuál es el protocolo casero para abrirme la cabeza y evacuar un hematoma subdural. ¿No? Y uno dice, bueno, pero bueno, el protocolo casero para un hematoma subdural no debe haber un texto en internet que alguien haya escrito. ¿Quién va a haber escrito eso? Es que no necesita eso un modelo del lenguaje. Porque el modelo del lenguaje leyó un montón de textos que decían cirugía para evacuar un hematoma subdural, tiene un montón de esos, y tiene un montón de textos que dicen protocolo casero para. Quiere decir que entonces puede combinar esas dos cosas. No es que necesita un texto que hable del protocolo casero para evacuar un hematoma subdural, sino que puede entender que hay un montón de textos que hablan de protocolos caseros, así que entiende que, protocolo casero, entonces tienes que usar algo que tengas en tu casa, y ¿cómo evacuar un hematoma subdural? Así lo hacen los cirujanos, bueno, hagamos algo entre medio, ¿sí? Entonces, un modelo de lenguaje no piensa, ejecuta las instrucciones como fue diseñado, ¿sí?
y por lo tanto devuelve el texto más probable según los textos con los que fue entrenado. Entonces, uno puede buscar en internet cualquier cosa, ¿sí? Cómo hacer un aborto, cómo evacuar un hematoma subdural y demás. Entonces, el primer desafío fue cómo esquivamos el texto más probable, ¿sí? Uno es filtrar el contenido antes del entrenamiento, ¿sí? Ahí definir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Eso es casi como el Ministerio de la Verdad de Orwell, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué hago? Los trucos de magia, ¿los dejamos o no los sacamos del corpus de conocimiento? Así nadie sabe cómo se hace un truco de magia, ¿sí? O cambiar las respuestas o hacer un tuning. Entonces, ¿cómo se hace un tuning o un fine tuning de un modelo del lenguaje? Hay un montón de técnicas, pero es más o menos como cuando enchulamos un auto, ¿sí? Podemos ponerle cositas. Entonces, un fine tuning, ¿sí? Entre bambalinas es tan simple como agarro un montón de preguntas. Si me preguntan cómo me hago un aborto casero sin supervisión médica, responde tal cosa. Quiere decir que yo le entrené con un montón de textos que decían cómo hacer un aborto casero, pero le digo, cuando te pregunten eso, no respondas la pregunta, la palabra más probable de cuando te entrené, sino que responde esto que es más políticamente correcto. Y por eso hay tanta gente trabajando en inteligencia artificial en las empresas de inteligencia artificial, porque están creando todas las cosas que los humanos dicen, che, de esto tendríamos que filtrarlo, ¿sí? Bueno, arrimemos todo un dataset para filtrar eso que dicen, ¿sí? Entonces, nuestro primer proyecto se llama Alemana GPT, ¿sí? Lo sacamos hace 19 meses y que era solamente esto, ¿sí? El de usar los modelos del lenguaje. Y lo que teníamos es un administrador de estas peticiones que nos permitía crear un texto, ¿sí? Un prompt. Nosotros creamos un prompt y creamos cuándo queremos utilizar ese prompt. ¿Y cómo lo tenemos armado? Lo tenemos armado con que los médicos pueden pedir un resumen, por ejemplo, de un episodio de atención, y se genera un resumen. Siempre los médicos pueden editar porque entendemos cómo funciona la tecnología y los riesgos que tienen. Pueden copiarlo, pueden imprimir ese resumen de atención, pueden descargarlo, pueden enviarlo por correo electrónico, ¿sí? Le damos diferentes tipos de funcionalidades para que trabajen con un resumen de atención. ¿Y qué es lo que hace el LLM? Nosotros le insertamos un user prompt, ¿sí? Lo que hacíamos en el 2022, esta era la única opción posible. Entonces, nosotros creamos un prompt que dice, crea un resumen de atención, ¿sí? Y después le insertamos el contenido que viene de la historia clínica desde donde el médico lo llama. Si el médico lo llama desde un documento que tiene tanto texto, le metemos el texto ese y le metemos nosotros el prompt arriba de lo que queremos que haga, ¿sí? Y así tenemos un montón, ¿sí? Informes médicos, entonces el médico puede escribe una evolución, después tiene un informe médico generado por un modelo de inteligencia artificial, o podemos pedirle que cree un caso educativo para usar con los residentes. Entonces el modelo del lenguaje genera un caso educativo y el médico puede hacerle las preguntas al residente que las maneja el modelo de lenguaje en base a lo que escribieron, ¿sí? O pueden generar handouts para pacientes, escriben la evolución y genera una versión que está adaptada para el paciente para que le explique qué es lo que el médico escribió en la evolución, ¿sí? Para no tener que pasarle la evolución con nuestro dialecto. También tenemos la posibilidad de que mejore las evoluciones de los médicos. Entonces el médico escribe y tenemos un prompt que dice, bueno, mejora las evoluciones. Los médicos cuando dicen HTA en realidad quieren decir hipertensión arterial, así que transforma HTA en hipertensión arterial y tenemos un prompt armado, ¿sí? En estos 19 meses, ¿sí?, de uso de los modelos del lenguaje, aprendimos que es difícil hacer esos prompts, ¿sí? Esos prompts que nosotros le ponemos arriba de haga un resumen y demás, eso no es fácil, ¿sí? Nos quedaban muy malos, esa es la realidad. Todo el primer año nos quedaron muy malos, después empezamos a hacer más cursos sobre cómo había que hacerlos y hoy utilizamos una herramienta que es la forma de hacer prompts profesionales, ¿sí? Y usamos el Anthropic Prompt Creator, siguiendo los lineamientos, digamos, de la documentación que hay, ¿sí? Entonces, en general, seguimos a los líderes de los modelos del lenguaje que tienen cursos y uno puede hacer todos esos cursos y aprende realmente lo último que hay en modelos de lenguaje, ¿sí? Y esta es la herramienta que usamos de Anthropic, donde yo le ponía el prompt ese que había escrito en el 2023 y me genera un prompt gigantesco con un montón de cosas, ¿sí?
Entonces, fíjense, este es el ejemplo del prompt que nosotros teníamos de crear un resumen de hospitalización. Y esto es lo que tenemos ahora, ¿sí? Es súper grande, súper verboso, la forma en la que hay que darle instrucciones a un modelo de lenguaje para que sea bueno. Nuestra segunda etapa, ¿sí?, de nuestro plan agéntico es donde estamos en este momento ahora, ¿sí?, que es, hay un modelo de lenguaje y llama a herramientas para resolver un problema, ¿sí?, que es un sistema de agentes, o lo que conocemos como agentes y lo que se conoce como un agente, ¿sí? Entonces, innovamos desde la forma en la que nos planteamos este proyecto. Decíamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a una gran empresa o mandamos una encuesta en LinkedIn a ver si alguien ya hizo algo y podemos apalancarnos con alguien que tenga experiencia? Y así conseguimos gente entusiasta, ¿sí?, que tenía conocimiento, que había hecho más cursos que los que nosotros teníamos y con los que nos podíamos apalancar. ¿Y qué es lo que hace un agente? ¿Sí? ¿Qué hace un agente? ¿Por qué se llama agente? Básicamente es un software que toma decisiones para cumplir un objetivo, ¿sí?, y utiliza herramientas para cumplir ese objetivo. Es como un asistente, ¿sí?, que hace acciones y resuelve lo que le pidas, ¿sí? Entonces, acá está nuestro agente, donde uno puede poner, por ejemplo, últimos resultados de laboratorio, ¿sí? Le pedimos al agente y el agente está metido dentro de la historia clínica de un paciente y el agente agarra y dice, bueno, a ver, yo para últimos resultados del laboratorio, primero le voy a ir a preguntar al laboratorio cuáles son los exámenes que este paciente se hizo en los últimos años y después voy a ir a preguntarle a ver cuáles son los resultados. Entonces, el agente consumió una herramienta que es preguntarle al laboratorio cuáles son los resultados y después le preguntó al laboratorio, ¿sí?, cuáles fueron los últimos resultados de lo último que el paciente se había tomado. Si yo le pregunto cuáles son los últimos resultados alterados, el agente dice, ah, bueno, yo ya sé todos los exámenes que ya se hizo, porque me lo preguntaste la vez anterior y yo usé una herramienta para eso. Ahora lo que voy a hacer es voy a ir a preguntarle al laboratorio por resultados alterados de estos identificadores del laboratorio, ¿sí? Entonces va y consulta al laboratorio. Si le pregunto, ¿tuvo taquicardia?, ¿sí?, el agente tiene que decidir qué va a hacer. Y Gary dice, bueno, mira, lo que hice es, yo tengo una forma de buscar en la base de datos de las evoluciones, así que buscó en las evoluciones y busca con diferentes palabras, ¿sí? Yo le puse taquicardia, pero aparecía palpitaciones graves, frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Entonces, el agente empieza a decir, bueno, los médicos cuando hablan de taquicardia hablan también de todas estas otras palabras, así que busquemos en las evoluciones por estas palabras. ¿Cómo funciona? ¿Sí? El agente es, el usuario hace una pregunta, un user prompt, ¿sí?, como últimos resultados de laboratorio, y hay un agente, ¿sí?, que es un modelo del lenguaje que lo que tiene es un system prompt, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el user prompt es lo que ponemos los humanos cuando escribimos en ChatGPT, ¿sí? Pero un system prompt es como la instrucción que le queremos dar a ese sistema agéntico. Y el agente razona, ¿sí?, y enruta o elige una herramienta para ejecutar, como ir a buscar los resultados del laboratorio o preguntarle a la evolución, acciona eso, ejecuta una consulta en la base de datos o inserta un dato en la base de datos o hace una búsqueda en internet, hace lo que la herramienta que tenga, tiene una respuesta y le integra el user prompt con el system prompt y genera una respuesta, ¿sí? Esto es cómo funciona cualquier tipo de agente. Pero ¿qué puede salir mal? Puede salir mal que uno diga, bueno, búscame los últimos resultados del laboratorio y el agente identifica mal la herramienta que tiene que utilizar. En vez de preguntarle al laboratorio, le pregunta a las evoluciones. Y en las evoluciones va a encontrar resultados de laboratorio, ¿sí? Pero yo en realidad quería que preguntes, cuando pregunto por laboratorio, que preguntes al sistema de laboratorio. O que utilice mal la herramienta, ¿sí? Le pregunta al laboratorio, pero le pregunta por un código de prestación que el paciente no tiene. Ahí usó mal, no se dio cuenta que tenía que preguntarle por los exámenes que realmente el paciente se hizo. O no utiliza el contexto. Estábamos hablando de un tema antes, yo le hago otra pregunta que está relacionada con ese tema y él no se da cuenta que tiene que combinar las dos cosas, ¿sí? O construye una respuesta incorrecta. Y lo buenísimo que tienen los agentes es que lo podemos
supervisar con otro agente. Podemos un agente que supervisa a otro agente, ¿sí? Entonces, el cerebro del agente se llama System Prompt, ¿sí? O instrucciones internas, para ponerlo en español, ¿sí? Cada agente tiene una instrucción interna de cómo tiene que funcionar. Y eso configura el rol, el tono o los límites y cómo tiene que usar las herramientas y qué herramientas le vamos a entregar a ese agente para hacer su acción, ¿sí? Entonces, gran parte de esto se juega en ese System Prompt, ¿sí? El problema que tiene esto, ¿sí? Es un problema que ahora les voy a contar algo que pasó, ¿sí? Es que cualquier cambio en ese System Prompt puede generar un problema, ¿sí? Yo, por ejemplo, eres un asistente que busca resultados de laboratorio dentro de la historia clínica de un paciente y le pongo, recuerda responder correctamente y quizás un caso de negocio se rompe, ¿sí? Porque intenta, con eso que le puse. Entonces, la realidad, y es la complejidad que esto tiene, que cualquier cambio en un prompt puede generar una respuesta inadecuada, ¿sí? Y por eso es tan importante evaluar a los agentes y es la parte más difícil del mundo agéntico, ¿sí? A su vez, cada herramienta también tiene, tiene un prompt de herramientas, ¿sí? Pero no quiero meterme en cosas más complejas, ¿sí? Entonces, uno tiene que aprender a ver cómo hacer para que la gente responda a lo que uno quiere, ¿sí? Fíjense, este es el prompt que nosotros teníamos inicialmente y usando las herramientas de generar prompts más profesionales, el prompt de la gente es una cosa gigantesca, que dice un montón de instrucciones. Si pasa tal cosa, tienes que hacer tal otra, si pasa tal otra, tienes que hacer tal otra, y le va diciendo perfectamente algo que nosotros en general nos cuesta mucho. Cuando damos instrucciones a alguien, le decimos, bueno, envía este correo electrónico. Pero no le decimos, para enviar el correo electrónico, recuerda que tienes que abrir esta aplicación, tienes que hacer clic acá. Eso es la forma en la que hay que hablarle a los agentes, ¿sí? Como a alguien que no sabe nada y que tienes que instruirlo en todos los pasos que quieres hacer. Tenemos también, digamos, un playground de agentes, ¿sí? Donde podemos poner, por ejemplo, yo creo un agente que tiene un system prompt que dice cómo tiene que usar herramientas y otro agente que tiene otro system prompt para que haga lo mismo, ¿sí? Y puedo poner a los dos agentes a competir y ver cuál es mejor que el otro, cuál responde mejor dentro de la historia clínica de un paciente. Yo le pongo, por ejemplo, últimos resultados del laboratorio alterados y hay un agente que hace una acción y otro agente que hace otra acción, ¿sí? Entonces, este le preguntó a las evoluciones por los resultados del laboratorio y aquel le preguntó al laboratorio, ¿sí? Este le preguntó al laboratorio y le preguntó a las evoluciones. Hizo dos cosas. Agarró y dijo, bueno, sí, me dijeron en el System Prompt que a veces los médicos escriben también los resultados del laboratorio en las evoluciones. Así que voy a buscar ahí y voy a buscar en este otro lugar, ¿sí? Entonces le puedes decir, digamos, y en cada acción toma decisiones y ve qué herramienta utiliza. Lo más difícil es evaluar a los agentes, ¿sí? Y para eso nosotros estamos creando nuestro propio benchmark. Vieron que cada vez que sale un modelo del lenguaje dice, es que aprobó la prueba de medicina, la prueba de derecho. ¿Cómo creen que lo hacen? Lo hacen con un set de preguntas y respuestas muy simple. Hay una pregunta, hay una respuesta, le pasan la pregunta al modelo del lenguaje y si responde lo que tenía que haber respondido, ponen que está ok, ¿sí? Entonces, eso es un benchmark de evaluación de sistemas o modelos de lenguaje o de agentes. Entonces, nosotros estamos creando nuestro propio benchmark de evaluación de un agente, ¿sí? Y no sé si vieron esta noticia, ¿sí? De Grok, que respondía, Grok es el modelo del lenguaje de Twitter, de x.com, que de pronto le preguntabas algo y respondía sobre genocidio blanco en Sudáfrica, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo responde esto? ¿De dónde sacó? ¿Qué pasa? ¿Entrenaron esto con esos textos? ¿De dónde sacó eso? ¿Sí? Y en realidad, ¿qué es lo que terminó sucediendo? Estaban tan complicados que tuvieron que publicar los system prompts de los agentes, ¿sí? Entonces, Grok, si uno usa Twitter, ¿sí? Es un modelo de lenguaje como el mismo que está en WhatsApp, que pueden utilizar el de Meta de WhatsApp. Cada una de estas aplicaciones ahora tiene su propio modelo de lenguaje. Y le preguntabas una cosa y te respondía algo de ese estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que en el system prompt de la gente, ¿sí?
Fíjense que dice, eres Grok, construido por XAI. En tu caso, utiliza algunas herramientas adicionales. Puedes analizar los perfiles de los usuarios y sus enlaces. Puedes buscar en la web. Tienes memoria. Si el usuario te pregunte algo de Grok, responde tal cosa, ¿sí? Entonces, el usuario hace una consulta o escribe un user prompt. El razonador, ¿sí? Razona con este system prompt. Utiliza las herramientas, genera una respuesta, integra y da la respuesta, ¿sí? Eso es cómo funciona esta gente. El tema es que si alguien, un ingeniero, ¿sí?, que tiene acceso al System Prompt, le pone, más en Sudáfrica el gobierno está realizando un genocidio blanco, que fue lo que sucedió, ¿sí?, le pusieron eso en el System Prompt y el agente empezó a responder cualquier cosa. Quiere decir que alguien, ¿sí?, de forma maliciosa cambió una instrucción dentro del System Prompt y generó eso, ¿sí? Entonces, esa es la problemática que tienen los agentes, ¿sí?, y los system prompts. Entonces, repitan siempre como un mantra. No es ciencia ficción, es pura computación. Aprendan, ¿sí?, que esto es computación. Lo que veíamos del avatar era un agente que buscaba en internet, que tenía herramientas y que respondía, ¿sí? Entonces, hoy ya no podemos utilizar un modelo del lenguaje directamente. Siempre estamos ejecutando un agente. Cuando ustedes buscan algo en ChatGPT, ChatGPT dice, bueno, voy a buscar el mejor libro de Colombia. Ok, ¿quiere el mejor libro de Colombia? Entonces voy a ir a preguntar a ver en internet, a ver cuáles son los mejores libros de Colombia, cuáles fueron los más vendidos. Recopila toda esa información y genera una respuesta, ¿sí? Nuestro tercer paso del plan agéntico es hacer un multiagente, ¿sí? Porque nuestro norte es el manejo de robots en clínica alemana. Y esto está relacionado porque Hugging Face se compró a Pollen Robotics, una empresa de robótica que nos permite ahora a nosotros comprarnos un robot y nosotros cargarlo con lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, ¿Es Skynet real? Like you get the apocalyptic visions of AI. dice, How real is the prospect of killer robots annihilating humanity? 20% likely. Maybe Wow. 10%. On what time frame? 5 to 10 years. So soon. Elon Like, Musk you dice see a que- world where that's possible. Yeah. Que- I mean, you can que look un at it like día- the glass is ¿sí? 80-90% full. ¿Qué dice? Que los robots pueden venir a matarnos, ¿sí? Que hay un 10 o un 20% de riesgo que en 5 a 10 años los robots nos vengan a matar, ¿sí? ¿Por qué dice eso alguien que sabe de tecnología? Yo siempre me pregunto. Y cuando lo ves, hay un efecto de Elon Musk cuando él habla y con sus acciones, digamos. La gente de tecnología suele intentar vender algo que no es, ¿sí?, para generar una reacción en los mercados. Entonces, no hay que comerse la mague o la finta. Este es Franco Mastantuono, el próximo Messi, que es de River, ¿eh? Así que no hay que comerse la finta, ¿sí?, con respecto a tecnología, ¿sí? Cuando escuchen la palabra agente, no piensen en el superagente 86. No es Maxwell Smart, ¿sí? Siempre que escuchen la palabra agente, piensen en este diagrama que les mostré. Esto es un agente, no es lo otro, ¿sí? Entonces, cuando vean antropomorfismo del software, ¿sí?, que dice, es que piensa, aprende, razona, recuerda, imagina, tiene un lenguaje empático, miren cómo se mueve, ¿sí? Piensen que en realidad lo que hay son flujos agénticos y un agente que llama a otro agente y que hace hacer acciones, ¿sí? Y antes de obsesionarse con los agentes, ¿sí?, con el protocolo agente a agente o con el protocolo MCP, tienen que arreglar sus datos. Nadie va a resolver su problema si no arreglan sus datos, ¿sí? Alimentar una inteligencia artificial, ¿sí?, con datos erróneos como ponerle un jabón, ¿sí?, a un dispensador de jabón líquido. Que encaje no quiere decir que signifique, que funcione, ¿sí? Así que hay que arreglar los datos, ¿sí? Si tus datos son malos, machine learning, inteligencia artificial, generativa, lo que quieras, un modelo agéntico va a generar algo erróneo, ¿sí? En clínica alemana tenemos una cultura innovadora, ¿sí? Y porque tenemos un terrible apoyo político, técnico y económico, como tienen acá. El doctor Víctor, que organiza esto, es porque somos muy parecidos en ese sentido, ¿sí? Y se necesita mucha más gente liderando organizaciones de salud con ese carácter, con esa visión, con esas ganas de verdad de implementar estas cosas
cómo funcionan, ¿sí? Así que muchísimas gracias.